esa opción, incluso existe la opción de corregir el problema, o sea, de escribir sobre el problema, ¿no? Estuve haciéndolo, pero bueno, no había mucho tiempo para todo. ¿Ya? Pero ahí les indiqué, ya, les he indicado, ¿no? Porque si alguien dividió entre 7, todos dividen entre 7. O sea, quiere decir, la mitad del salón piensa lo mismo. Yo no creo, ¿no? Sino lo que fue que se copiaron. Todo el mundo ya, yo les iba a poner 0 ahí. Creo que habían 5, así contadito con la mano, que era 1.4. ¿Se dieron cuenta de ese error? ¿Mm? Ayrton, a ver, Ayrton, ¿se dio cuenta del error o no? Profe, ¿cómo dijo? No lo escucho. Me pasaron y lo corregí. Le estaba hablando de la... Creo que mi volumen está un poco bajo. A ver, un poquito. Voy a aumentar esto. A ver, ¿ahora me escuchan un poco mejor? Sí, profe. Bien, sí, está un poquito bajo. Bueno, estaba diciendo, en el problema de gas natural... Profe, se le escucha bajo. Sí, profesor, se lo escucha bien bajo. Profesor, se le escucha demasiado bajo. A ver, un ratito. Hace Ahora ya rato no se se le escucha. escuchaba mejor. ¿Ahora me escuchan igual o peor? Bajo, Profesor, se le profesor. escucha muy bajo. Uy, ¿qué he hecho? A ver, un minuto, creo que se ha desconectado. Quiere subir el volumen. Ah, chicos, mi micrófono se ha pegado en 43. No quiere subir más. Ahí se le escucha un poco, profesor. Sí, estoy intentándolo subir, pues. A ver, un ratito, a ver.
Bueno, ahora. Sí, se la escucha. Sí, ¿no? Ya. Bueno, ok. Bien. Entonces ya, mire, ya estamos 26. Wow. Profe, pero muy bajo, profe, no entiendo yo. Sí, pues, ese es el problema. Se me ha bajado a 43, o sea, menos de la mitad de lo que tiene la... Y no quiere subir. Ahora deben escucharme, ya subió ya. Sí, profe. Sí, ahora Muy sí se bien. escucha, profesor. Y creo que otra vez se ha contaminado mi máquina. Bueno. Ya. Entonces, les estaba diciendo, les estaba explicando, ¿ya? De los exámenes. Les repito, lo que me interesa es el razonamiento primero. La disposición de ustedes cómo plantean el problema, o sea, cómo disponen el problema, la solución del problema. Segundo, ya viene la operación, la respuesta. ¿Ya? Eso también es importante, llegar a una respuesta. Y de acuerdo a eso los he calificado. Pero esta vez he sido bastante condescendiente con los dos cursos. ¿Ah? Igual les he aplicado a todos, a los que han copiado y a los que les han dado, a los que han transmitido, pues, ¿no? La copia. ¿Ya? Y en la teoría, bueno, en la teoría no, eso ha sido para que aprueben, para que busquen ustedes ahí en la red, lo peguen ahí la respuesta y ya está. Entonces, los exámenes están, la nota de práctica está en los laboratorios 1 o 2, dependiendo de qué grupo están, y en la evaluación, como dice, ya ustedes lo vieron. Dicho eso, si hay alguna observación después de clase, lo voy a revisar, ¿ya? Me hacen, solamente envíenme un correo. Al correo al institucional me dicen, profesor, no puedo ver, tengo algún problema, soy tal, y es posible lo ponen el pantallazo, ¿no? El print screen, y lo revisamos después. Entonces, ahora sí vamos a la clase. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Sí pueden ver esto, ¿no? Motores de combustión interna con GNV. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. Este es un tema bastante amplio. ¿Ya? Entonces, lo voy a tratar de resumir en estas dos clases. Es importante porque, digamos, es un tema bastante comercial. Más que académico, ¿no? Es bastante comercial. Muy de moda. Muy de moda. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica, ¿no? Ven un auto y ven un ómnibus. Entonces, sobre todo en este equipo de acá, en los ómnibus, es que está entrando bastante, ¿no? Información, se está dando diariamente, inclusive, ¿no? Propaganda, vamos a decir así, que los ómnibus todos deberían de ser GNV, aunque también está ingresando con bastante fuerza el tema de electricidad, ¿no? Los carros eléctricos y sobre todo los buses eléctricos. Y cada vez que ustedes van a escuchar esto, de que, bueno, este combustible, tratándose de equipos de automotores, que trabajan con motor, ustedes van a escuchar, este de aquí es mejor que el otro. Hace unos años atrás, de repente cuando ustedes eran niños todavía, estaba muy de moda la gasolina. Okay. Entonces la gasolina era mejor que el diésel. Mucho más atrás, en la época de sus abuelos, vamos a decir así, no había mucho gasolina. Entonces, de repente, en algunos casos, o los pocos casos que había, simplemente otro tipo de motor, ¿no? O sea, eran los famosos petroleros, o llamados después diésel. Mucho más antes, ya hace unos
poco más de 100 años, pues no había motores de combustión interna, pero había equipos, ¿no? Por ejemplo, esto de las calderas, los ferrocarriles, que trabajan con leña. Entonces, cada quien fue, la tecnología fue mejorando, evolucionando, pero al mismo tiempo aparece también la propaganda. ¿Por qué? Porque cada industria quiere vender su producto, pues, ¿no? Y aparece eso, o sea, pues regresamos ahora al 2021 y bueno, en el 2021 todavía está el tema del GNB, pero como les dije al inicio o hace un rato, ha ingresado con fuerza el término de los motores eléctricos. El que vende motor eléctrico va a decir, mi motor es lo mejor, es el más eficiente, que no contamina. Y siempre van a hacer algo, jóvenes, ¿eh? Siempre la industria, ustedes van a trabajar en la industria, muchos. Siempre tiene que tener un buen argumento para que su producto sea usado. El argumento de ahora es el famoso, pues, contaminación, los gases contaminantes, ¿no? Pero cada equipo también, cada uso de combustible en un equipo también tiene sus consecuencias. Unos contaminan más, es cierto, eso también es cierto, pero de ahí a que te vas a morir de contaminación, no es así. Es muchas cosas, es una suma de todo. Volviendo al tema del GNB, entonces, ya habíamos visto anteriormente a qué se denominaba GNB. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que había una diferencia entre el GNL y el GNB? A ver, ¿quién me dice cuál era la diferencia? El GNL es el gas natural licuado, ¿no? Y el GNB, bueno, en este caso específico de gas natural vehicular, o sea, se usa para los vehículos que tienen su motor de combustión interna. ¿Cuál era la principal diferencia? ¿No? A ver, alguien recientemente han dado su examen, deberían de saberlo. Vean. El gas natural licuado, por decir, ¿cómo está? ¿Mm? A ver, alguien. Fase líquida, profe. Ya, es fase líquida, correcto. Y tiene una temperatura, ¿no? ¿Cuánta era la temperatura? Menos 161. grados Celsius. Muy bien, ok. Entonces, ese está en fase líquida. El gas se liquefactó y está en líquido. Una temperatura bien baja. El GNB, ¿a cuánto de temperatura piensan, saben o se imaginan que está? ¿Estará a menos 161 el GNB? No, eso debe estar a temperatura casi a la de ambiente, ¿no? Por lo que es para vehículos, no puede estar muy bajo. Correcto. El GNB es gas. ¿Ya? Está en fase de gas. Esa es la diferencia. Jóvenes, no se olviden. El GNL es líquido. El GNB es gas. Ahora, ahí hay un tema también con con otro parámetro, otra variable, que es la presión. ¿Ya? Lo que pasa es que el GNL, gas natural licuado, tiene una temperatura muy baja, pero la presión es la presión del ambiente, le vamos a decir presión estándar, ¿no? Mientras que el GNB, gas natural vehicular, está comprimido, o sea, mejor dicho, está almacenado producto de una compresión, donde su presión es mayor, es grande. No es la presión estándar, no es la presión atmosférica, ¿no? Y no está comprimido. Lo han comprimido para obtener una mayor cantidad de volumen y para que se pueda trasladarlo de un lugar a otro, ¿no? Esas son las diferencias. Habíamos visto, como ustedes están viendo ahora, el procesamiento del gas natural, ¿no? En la planta de separación se separan los gases y en los líquidos se separan el GNB, el GLP y la gasolina natural. Esto lo habíamos visto en los dos primeros clases, ¿no?
Y aquí también un recuerdo de qué cosas se compone. Entonces, el GNB, ¿de qué se compone? A ver, mirándolo aquí en la pantalla, para ir recordando, ¿no? ¿De qué se compone? ¿Es propano, butano? ¿Es metano, etano? ¿O es más que pentanos? A ver, ¿alguien? Metano, etano. Así es, jóvenes. Entonces, no se confunden. Como el GNB es gas, entonces es ese gas seco. Mientras que el GLP es un gas líquido, ¿no? Más tirado hacia, digamos, tirado hacia el otro, obtenido de los líquidos, disculpen, no es que sea líquido, es obtenido de los líquidos. De que el gas natural sigue siendo ese gas, el GNB sigue siendo ese gas que viene del pozo. Lógicamente que se lo ha tratado, ¿no? Se lo ha tratado aquí, se lo ha retirado, bueno, los ácidos, se le ha retirado el agua y simplemente queda seco. Entonces es metano. ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso es lo que va a ir al vehículo. ¿Ya? El GLP es un gas que se ha obtenido del líquido y se compone de propano y de butano. Mientras GNB es el gas, propiamente dicho, ¿no? Está comprimido, pero se compone generalmente de metano. Y también tiene una partecita de etano. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí viene la diferenciación en su poder calorífico. ¿Ya? En su poder calorífico. El GLP va a tener mayor, mientras que el GNB va a ser menor, por los componentes que tiene. Por los componentes. Entonces, ahora sí, vamos a ir recordando un poco de lo que eran las mezclas estequiométricas que influye o que tiene que ver en la combustión. Entonces, en una mezcla estequiométrica, ¿qué ocurre? Por un lado, llegas a un depósito, a un volumen de aire y de gas. Eso se llama una mezcla. Están en una manera proporcionales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero quemar 1 metro cúbico de metano, tengo que agregarle aire, porque adentro de ese aire hay oxígeno. Si hubiera solamente oxígeno sería lo ideal, pero bueno, le agregué el aire porque quiero quemarlo, ¿no? Ya sea en un motor o ya sea en otro equipo. Se necesita el doble de oxígeno para quemar 1 metro cúbico de metano. Entonces, primeramente en la parte teórica, ese aire que todos respiramos, que ingresa también al motor, está compuesto por un 21%, un porcentaje de 21% de oxígeno. Por lo tanto, si yo quemo 1 metro cúbico de metano, hay 0,21 metros cúbicos de oxígeno. Ahora, para quemar 1 metro cúbico de metano, será necesario hacer esta operación, ¿no? Los 2 metros cúbicos de este oxígeno sobre el porcentaje que se encuentra en este volumen y me da aproximadamente 9.53 metros cúbicos de aire que se necesita para quemar 1 metro cúbico de metano. Eso es bastante, muchachos, ¿no? O sea, ahí ya me indica algunas relaciones, algunas consecuencias. ¿Ya? Para que haya una combustión en un motor NB, se necesita una buena cantidad de aire. Si no, no existe esa combustión. Vamos a llamarlo ahora una combustión ideal. La combustión ideal, ustedes lo pueden ver a la derecha. ¿Qué ocurre? Tienes el metano, que es la mayor cantidad que está compuesto el gas natural. A eso le agregas el aire, ¿no? Y va a haber una combustión.
Producto de esa combustión se descomponen los elementos nitrógeno, CO2 y agua. Entonces, idealmente vamos a poner que todo el aire se combustiona con esa cantidad de metano y me va a dar esos productos. Miren, 3 productos, ¿ah? Principales, porque también hay otros pequeñitos por ahí, ¿no? El aire no está totalmente, pero este es lo ideal. Lo ideal me sale estos 3 productos. Sale CO2, nitrógeno y agua. ¿Qué pasa cuando la combustión es incompleta? Cuando la combustión es incompleta quiere decir que hay otros elementos que aparecen en los productos de combustión. O sea, ya no solamente aparecen estos 3, va a haber otros elementos que aparecen. O sea, primero puede haber residuos sin quemar. Que no, está incompleto, pues no es ideal. Entonces, aparece este CO y aparece el hidrógeno. El hidrógeno y el CO vienen tanto del metano, principalmente del metano, porque es donde se encuentra mayormente ahí. En el aire también hay pequeñas moléculas de CO, también hay, pero mayormente va a venir del metano, del gas. En otros casos, por ejemplo a la derecha, ustedes pueden ver, también cuando una combustión es incompleta, no solamente aparece el CO, ¿no? O sea, el monóxido de carbono, no solamente aparece, también aparece oxígeno. Esto ocurre cuando, digamos, hay demasiado aire, demasiado oxígeno. O sea, demasiado oxígeno también ocasiona una combustión incompleta. O sea, no se combinan bien, no logra obtenerse satisfactoriamente ese producto de combustión, porque al final todo ello ha originado que mi motor funcione en la medida de lo posible mejor. Cuando ocurre esta combustión incompleta, mi motor o el motor de un equipo no va a trabajar bien. Va a haber problemas. Entonces, en las combustiones incompletas aparecen estos residuos. CO, H2 o el O2. Oxígeno, hidrógeno, molécula de hidrógeno o monóxido de carbono. Bien, esta partecita así que les he dado este pantallazo, significa que en nuestro motor, donde se utiliza el gas como combustible, vamos a hacer en la parte de práctica un poco de estas mezclas estequiométricas. ¿Ya? Vamos a ver qué puede suceder, qué ejemplos puede suceder en este motor cuando, digamos, la combustión no es ideal, cuando no es apropiada esta combustión. En la parte de procesos térmicos, que es este tema también de una combustión de vapor, vamos a ver que no solamente con el GNV, sino con cualquier otro combustible, también ocurren estas combustiones incompletas. Ahí está la famosa relación aire-combustible. Y es muy importante esta relación aire-combustible que se utiliza como un parámetro fundamental en la mecánica. En la mecánica donde se trabaja con combustión. ¿Por qué? Porque esa relación aire-combustible va a provenir, o sea, va a ser, digamos, proveída a través de un equipo. Generalmente se le conoce como los inyectores. Por ejemplo, en las calderas, si alguien ha visto una caldera, entonces ingresa a través de unos pequeños equipos, unas pequeñas valvulitas, el aire. Si el aire es mucho, adentro de la caldera, que es un equipo donde se ve mejor la combustión, el aire es mucho, incluso no prende. O hay demasiada ahí ceniza. Y si el aire es poco, también igual. Eso
trasladándolo a un motor, es algo parecido. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver la combustión en el motor. No, porque está todo cerrado, ¿no? No hay forma de ver qué está pasando ahí. Pero ahí hay una combustión, hay fuego. Fuego, hay gas, levanta, cierra, levanta, los pitones, baja, no, o sea, esa combustión no lo podemos ver porque está cerrado. Pero en una caldera podemos verlo, podemos observarlo. En unos ojitos podemos ver qué está pasando con esa combustión. Inclusive en un secador combustión a fuego directo, ¿no? También se puede ver. Eso es parecido a lo que ocurre en un motor, en el tema de la combustión. Bien, entonces, ahora miremos, dejemos un ratito ahí el tema de las mezclas de la combustión, que lo vamos a resolver un poco más en la práctica. Entonces, vamos a ver ahora algunas formas tecnológicas entre los suministros de combustible. Por un lado, tenemos el gas natural comprimido y por el otro lado tenemos el gas natural licuado. Ya me dijeron ustedes que el gas natural vehicular, ¿no? Está en una fase gaseosa y yo les dije que esa fase gaseosa pues se ha comprimido a una presión tal. Normalmente este gas está almacenado a 200 bar de presión. Es bastante, ¿eh? 200 bar de presión. O sea, ¿dónde se almacena? Ahí, en los cilindros. En estos cilindros de almacenamiento. Estos tanques de almacenamiento también se le llama. Mientras que en el gas natural, ya sabemos, para recordar, es fase líquida y está a condiciones estándar. Ahora bien, este GNB, que es el gas natural comprimido, ojo, para nosotros el GNB es el gas natural comprimido, que se le llama por GNB porque este gas natural comprimido se utiliza en el parque automotor o en los motores que están diseñados, apropiados para que este combustible trabaje. Es el mismo gas. Es ideal para desplazamientos urbanos y semiurbanos, ¿no? O sea, toda una ciudad es muy bueno para ser utilizado. Tenemos en los vehículos, en los taxis, turismo. Ahora bien, por el otro lado, el GNL. El GNL, como está en otra fase, su función no es trabajar directamente en un motor. ¿Ya? Su función es otra. Su función es que este gas sea transportado, ¿no? Conducido desde un lugar, digamos, no tan cercano a otro lugar, o sea, lugares largos, distancias largas. Por eso es que se licúa. Especialmente para ello. Pero también, una vez que ya llega al lugar, se regasifica, se vuelve gas, pasa al estado gaseoso. Ese estado gaseoso ya puede ser usado como GNB. Ya puede ser usado como GNB. A través de una estación de compresión, se le lleva hacia los tanques de almacenamiento y ese tanque de almacenamiento, bueno, se le distribuye al motor en las estaciones de servicio. ¿Por qué es ideal el gas natural comprimido, en este caso el GNB, para vehículos de servicio, de una zona urbana? ¿Por qué? Por muchas razones. La principal es que este combustible, ya le he dicho, tiene un poco menos su poder calorífico. O sea, si tú quieres, por ejemplo, acelerar un motor,
que usa GNV, la aceleración que produce ese motor no es igual a la aceleración que se produce en un motor de gasolina. El proceso de combustión de la gasolina es mucho mejor, ese motor está adaptado mejor que en el motor de GNV. No va a dar, no va a alcanzar. El aire que necesita el GNV es bastante, mientras que la gasolina es menos. Llegamos a esta, si partimos de aquí. El metano consume bastante aire. La gasolina no tanto, menor. Ahí van viendo la cierta diferencia. Por eso es que se usa, ¿no? Así en zonas urbanas, poco, de grandes distancias, de igual manera, se consume de una manera más rápida. Bien. Ahora, de acuerdo a la sumilla que me alcanzaron, era necesario alcanzar un poco de la parte mecánica. Parece que esto el curso lo han diseñado los mecánicos. Se me decía que tenía que ver un poco el tema mecánico del uso del GNV. ¿Ya? Entonces, más o menos he querido extraer qué es lo que ocurre en un vehículo o un motor a gas natural. Y ahí están sus partes, ahí están sus componentes. Y tiene que ver esto, si lo sacamos de la mecánica y nos vamos a la parte térmica, ¿no? Al proceso térmico de esta combustión, tiene que ver bastante con lo que ocurre con la presión y la temperatura en esta combustión. Miren, tenemos acá, al lado izquierdo, aparece la válvula, ¿no? El cilindro. Vamos a decir el cilindro, donde está almacenado el gas. Bueno, este cilindro tiene una válvula. Esta válvula es esta de acá, ¿no? La válvula de carga. Bueno, pasa a un manómetro. Voy a hacer primeramente el paso, ¿ya? Luego continúa hacia la electroválvula, un reductor, una regulación y el famoso mezclador aire-combustible que va a dirigirse ya netamente hacia el motor, aquí originando la combustión. ¿Por qué es necesario esta? Ahora vamos a ver los usos y sus procesos térmicos. Aquí tenemos una presión elevada, una presión grande acá, en este tanque. Entonces, a esa presión no lo puedo mandar de frente a la combustión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que disminuir la presión. Tengo que disminuirlo un poco, porque esa presión es bien alta. Lo va a apagar ahí la chispa, ¿no? Posiblemente lo apague. Entonces, para poder reducir esa presión que está acá almacenado, utilizamos estos equipos. Bueno, acá hay un manómetro que me indica, bueno, ahí está. Vamos a utilizar estos equipos. ¿Dónde se reduce esa presión? Acá, en el reductor. Su mismo nombre lo indica. Este electroválvula es un dispositivo mecánico de una entrada que me conduce a este reductor. Aquí es donde se reduce la presión. Tiene elementos y esta presión alta de este tanque se reduce y a través de otro dispositivo de paso del gas, llega a este famoso mezclador. La caldera le decimos el inyector. Este también es como un inyector, que te inyecta hacia el motor, hacia donde va a realizar la combustión, inyecta esa mezcla de aire-combustible. El combustible acá en este caso es el gas. Se mezcla con el aire y se va a producir acá la combustión. Entonces, estos elementos son accesorios muy importantes. Si no hubiera esto, tampoco no funciona este reductor. Pero digamos que los tres vendría a ser
tanque, reductor y el mezclador. Estos son factores importantes donde se producen los más grandes procesos térmicos. Aquí se reduce la presión, baja la presión. Acá ingresa el aire, ¿no? Ingresa el aire con una temperatura tal, que es diferente a la temperatura que está acá, y se produce la combustión. Entonces, generalmente para nosotros, los ingenieros en energía, lo que nos interesa más conocer por ahora es cómo están estos elementos. El gas en este cilindro, en este reductor y en este mezclador. Ahí es donde vamos a tener el problema de energía. El resto es importante, pero es una parte mecánica. Es una parte mecánica que ayuda, facilita este proceso térmico que queremos nosotros obtener, ¿no? Fuego, la combustión. Y acá en el lado derecho aparecen esos componentes y los lugares donde se encuentran. Pues, ¿no? Aparentemente el tanque, en la mayoría de casos, está en la parte trasera, las válvulas, ¿no?, con los otros equipos están en la parte delantera, y aquí aparece el famoso mezclador. Y adentro el motor se ve acá, toda esta parte de este cajoncito de acá, no sé si pueden ver el mouse, ahí está. Ustedes no sé si han visto cuando cargan un vehículo con gas natural, y han visto cuando cargan o llenan un vehículo con GLP. ¿Se han dado cuenta de la diferencia en el llenado? Creo que todos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un llenado de GLP y un llenado de combustible en un tanque de un auto con GN, con gas natural? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Alguna vez han estado en un auto con gas natural y le he dicho, por favor, vamos a salir porque va a llenar el gas? Aunque ahora creo que ya ni salen. Pero bueno, ¿alguna vez les han dicho eso? ¿O ustedes tienen un carro con gas? Cuando llenan, tienen que llenar acá, a este cilindro. Gas entra acá a llenar. Y en el GLP, simplemente agarras el surtidor, la manguera del surtidor, y lo conectan al tanque. Hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia, jóvenes? ¿Nadie? Creo que se durmieron. Profe, creo que el de GNB estaba mal. Te escucho entrecortado, disculpa. Respecto al GNB, creo que estaba en los carros, cuando los cargaban, los sacaban una chapa de seguridad, sonaba fuerte, como si dispararan. Claro, así es. Bueno, ya, esa es otra. La diferencia es por la presión, ¿no? ¿Han visto la presión? 200 bar, un poco menos ya. Esa presión es altísima. Si te colocasen a ti un dispositivo con esa presión directo hacia tu cuerpo, es capaz que te perfore. O sea, es una presión bien alta. Entonces, si hay alguna falla en tu motor, pues ahí va a haber un problema. Uy, jóvenes, parece que se ha ido la electricidad por aquí. ¿Me copian?
Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Bueno, voy a seguir avanzando. A ver un ratito. Bueno, se ha ido, pero como tengo batería, ahorita va a venir. Pero si se corta, no hay ningún problema. Voy a regresar ahí. Bien, entonces continuamos. Al lado izquierdo, ustedes pueden ver un famoso motor, ¿no? Ahí están los 4 tiempos en la que funciona un motor clásico. Esos 4 tiempos tienen que ver con los procesos térmicos. Comprensión, expansión. Ahí, mire, ven, ingresa el aire, ingresa el fluido, el émbolo sube, comprime y mueve los pistones, ¿no? Mueve los pistones. Entonces, ese es un proceso clásico en un sistema de combustión, en un motor de combustión. Eso varía de acuerdo al combustible que se usa. De acuerdo al combustible, ¿no? Ese tiempo no es lo mismo. No es lo mismo con todos los combustibles. Por eso es que, bueno, ahí en el lado derecho de la figurita he puesto algunas características que se tiene cuando se usa determinado combustible. Ahí ven la gasolina y por el otro lado el diésel. El diésel es lo que algunos le dicen petróleo, ¿ya? Lo llaman petróleo en términos muy común, pero para la parte de combustible se le dice diésel. Y miren ahí sus características, porque después este motor podría ser usado o transformado para GNV. Podría ser usado para GNV. Pero al ser usado ya se transforma, ya cambia y ya no es lo mismo. Entonces, si nosotros queremos convertir un vehículo de gasolina a GNV, vamos a encontrar por ahí algunas características que están mencionadas. Si nosotros queremos convertir un vehículo diésel, que usa diésel, a que use GNV, ahí ven algunas características que van a encontrar. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las gasolinas, bueno, olvidémonos un rato del costo, pero vamos a poner, miren, dice una autonomía promedio de 16 metros cúbicos. ¿Eso más o menos cuánto es aproximadamente? En ciudad dice 120, 140 kilómetros y en carretera, o sea, en estas líneas rectas o líneas largas, por decir, 200 kilómetros de autonomía. O sea, eso es lo que te va a alcanzar cuando tu motor de gasolina promedio se transforme a GNV, o sea, con 16 metros cúbicos de GNV. Bueno, hay algunos que utilizan ambas gasolinas, ¿no? Ambos combustibles, gasolinas o GNV. La característica en el diésel, o sea, una vez que tú lo conviertes a diésel, dice, vamos a ver la primera que dice, vehículo dual. O sea, vamos a poner si queremos dejar, no dejarlo el diésel. Vamos a utilizar una mezcla de diésel-gas. Dice, más o menos, ¿hasta cuánto llegamos reemplazando este combustible? Hasta un 80% del diésel en los equipos más modernos. O sea, no es tan conveniente. Para eso, mejor compramos un vehículo que sea dedicado. Y en resumen, esta lámina de aquí, el PPT, es eso. Si ustedes conocen o van a trabajar
en lo que es GNV, lo ideal es que el vehículo ya venga de fábrica, o se le dice comúnmente, sea un vehículo dedicado. Ese es lo ideal. Si lo transformas, no está mal, pero ese está limitado a un tiempo. O sea, se limita ya no es lo mismo. Va a trabajar, pero ya tiene un tiempo de caducidad. Y el tema mayor viene por esa relación de aire, mezcla, combustible. Aunque muchos lo van a negar, van a decir, no, tiene que ver la parte mecánica, no. Ese es un proceso térmico. ¿Ya? El GNV necesita bastante aire, mientras que los otros carros no. Entonces, si necesita bastante aire, quiere decir que esta caja, acá, miren, esta caja, acá, yo le estoy agregando un combustible que primeramente no ha sido diseñado, cuando yo lo transformo, no ha sido diseñado para ese combustible, sino esta longitud de este pistón está diseñado para un combustible, por decir gasolina. Entonces, esta es una longitud tal, un volumen tal. Es decir, 8 cilindros, 10 cilindros, 6 cilindros, ¿no? Está diseñado para eso. Cuando yo le cambio combustible, no es lo mismo ya. Ya comienza a perder eficiencia y comienza a perder, porque el ingreso del aire va a ser diferente. Entonces, como dice, cuando alguien lo cambia, tendría que cambiarlo todo esto, tendría que cambiar todo este pistón, todo esto, digo, disculpe, todo este cilindro donde está este pistón, acondicionarlo para recibir apropiadamente al nuevo combustible. Ojalá me hayan entendido esa parte, ¿no? Eso es lo principal. Y, como les repito una vez más, no está mal hacer la conversión, pero lo que se recomienda es que venga ya un equipo preparado, diseñado, calculado para el GNV. A ver, dentro de lo que se conoce como la tecnología de vehículos con GNV, va a haber dos tipos. Por un lado, los dedicados, que ya le estaba hablando, o sea, los que vienen ya de fábrica, diseñados para el uso del gas, y los otros, pues los convertidos, los que se convierten a gas natural. Por un lado, tenemos aquellos vehículos que trabajan con el ciclo Otto. Y por otro lado, tenemos a los vehículos que trabajan con el ciclo diésel. Ustedes ya han llevado ya esta teoría, este conocimiento de los ciclos. Y si no han llevado, vayan recapitulando, ¿no? El ciclo Otto y el ciclo diésel. Lo que les estaba diciendo, ¿no? La comprensión, expansión, la combustión. Cómo se da en el ciclo Otto y cómo se da en el ciclo diésel. Entonces, ya le había indicado en el PPT anterior que los dedicados son los mejores. Mientras que los no dedicados comienzan a tener algunas inconvenientes, algunas diferencias respecto a los otros. Ahí encuentran algunas características. ¿Ya? En potencia, en autonomía. Miren, un dedicado, supuestamente, según esta tabla, ¿no? Esta data, tiene hasta 1600 kilómetros, digamos los más grandes, ¿eh? Más grandes. Mientras que los convertidos llega casi a la mitad. Vamos a ir a poner la mitad, ¿no? 100, 50% de autonomía. ¿Ven? Ven bastante la diferencia, ¿no? Eso
cuando se trata del ciclo Otto. Cuando se trata del ciclo diésel, miren, en el ciclo diésel mejora un poco la conversión, digamos, no es tan desproporcional a lo que ocurre en el ciclo Otto. Permite sustituir más o menos un 50%, dicen, ¿no?, del diésel por el gas. El diésel por el gas que va a ingresar al motor. De un modo u otro, la potencia es la misma. La potencia es la misma. Aunque aquí no está puesto la autonomía, pero digamos que la autonomía, o sea, la cantidad de combustible que tiene un tanque, un vehículo, es mucho mejor que la que trabaja en el ciclo Otto. En el ciclo Otto, cuando se convierte, llega a la mitad, en el otro no es el 100%, pero más o menos aproximadamente, de los datos que manejamos, más o menos llega a un 70, 80%. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo tener certificado de fábrica a que uno lo transforme. Entonces, aquí ustedes pueden ver qué es lo que ocurre. Miren, ven la figura del motor, ingresa aire, gasolina. Cuando yo lo convierto, va a entrar aire, gasolina y gas. Ahí está el problema. Ese es el problema con los convertidos. Aunque hay algunos que le eliminan la gasolina totalmente, ¿no? Lo eliminan. Este motor baja su eficiencia. Y pueden preguntarlo, o pueden ver, ¿alguien de ustedes tiene vehículo a gas? ¿Conoce algún vehículo a gas? Sí. Entonces, antes de pasar a esto, voy a tomar lista porque en la primera clase de la tarde no logré tomar toda la lista. A ver. Creo que ya están durmiendo ya. A ver. Ayrton. Presente, profesor. Ya estamos 12. 1 del 21. Ayala. Ayala. Antela. Julio. Profesor, disculpe, Sí. mi compañero Julio tiene problemas con su PC, se ha llevado a un amigo que lo arregle, dice. Más tarde se va a comunicar con usted, me ha dicho igualito. Ya, ok. Casio. Presente, profesor. Kevin. Presente. Fernando. Presente, profesor. Yuri. Presente, profesor. Hilary. Hilary. Fabio. Presente, profesor. Arnold. Presente, profesor. Carla. Presente. Catherine. Presente. Juana. Presente, profesor. Santos.
Ah, Santos me pidió permiso. Gerson, Presente. César, Presente, profe, buenas noches. ya te iba a decir otra cosa. Luis, Presente. Rildo, Profesor Rildo me ha escrito, me ha dicho que me llamase, ha habido corte de luz. Me ha escrito como hace media hora. sí, yo acá por mi casa ya vino. Sí, eso sí creo que sí ha habido. Bueno, Miluska, Sí. Presente. Jonathan, Presente. Kevin, Profesor, sí, sobre mi compañero Kevin, creo que también tiene problemas con su internet. Tiene- ya, ok. Germán, ay Germán, nadie sabe, Profesor, ¿sí? presente. Ah, bueno, ya, ok. Henry, Presente, profesor. oye, Henry, tú no tienes, digo, ¿tienes problemas para ingresar por el Teams? Ah, por ahora, al parecer, como que se está restableciendo porque hoy intenté nuevamente ingresar por mi campus y lo logré normal, como mis compañeros anteriormente lo hacían. Y hoy estoy queriendo ingresar por link en celular, que antes no podía hacerlo, y también me dio la opción. Tal vez el sistema ha mejorado, supongo. Ah, no, por lo que pasa es que me llamó, el sistema decía que te dé a pase. Ah, como estabas en celular, posiblemente por eso ha sido. Ah, ok, está bien, profesor. Ya, ok. Pues sigamos. Giancarlo, ¿está? ¿Daca? Anderson, Lascuaga, No prendí mi micro. Presente, profe. ok. Álvaro, Presente. Telo, Profesor, Marcelo me escribió, lo que pasa es que tiene problemas con su internet porque ha estado entrando, saliendo y es su señal. Pero sí me ha escrito, ha estado en clase también. Brian, Presente. Johan, Presente, profesor. Mauricio, Presente, profesor. Junior, Presente, profesor. Wilson, Presente. Jorge Luis, este chico también no aparece mucho por acá. ¿Sabes algo, Angie, de Jorge Luis Vallejos? Eh, sí entra, profesor. Profesor, acá estoy. Oye, ¿por qué no contestas, Vallejo? Recién acabo de llegar, profesor. Tuve que salir a comprar algo. Bueno, ya, ok. Oye, Jorge, ten cuidado porque ahí he puesto algunas notas que no has estado asistiendo, ¿ah? No sé qué ha pasado esos días que he llamado lista. Ya, profesor. Ten cuidado, ¿ah? Ya. Yuriko Presente, profesor. y Angie, bueno, que está por ahí. Sí, Ya, presente, profesor. ok. Bien, miren, ahí 2 minutos.
La asistencia los tomo porque es obligatoria. Particularmente no me gustaría tomarlo, ¿no? Porque yo pienso que el que desea puede entrar, el que no desea no puede entrar, ¿no? La universidad es así. Pero bueno, ya de acuerdo a lo establecido, el 30% de inasistencia lo inhabilita. Entonces, en base a eso es que le tomo la lista, ¿ya? En base a eso, si no, puedo hacer clases con pocos o con muchos, todos. Pero he visto 2, 3 alumnos que no entran a las clases. De repente tienen unas actividades, ¿no? De repente trabajan, qué sé yo. Pero lo repito una vez más, por última vez. Si es que no asisten, háganmelo saber. En un correo, o me llaman, me dicen, profesor, no he venido por tal situación, esto, ¿ya? Porque tengo que entregar las asistencias. Nada más por ello. Si no tuviera que entregar, no estaría tomando la asistencia, viéndole si están ahí o no. Ya la nota es otra cosa. Y por último, también me permite, más que nada en la parte de práctica, no en la parte teórica. En la parte de práctica me permite identificar a algunos de ustedes, participen o no. O sea, si les pregunto y me contestan, entonces yo ya voy viendo, digamos, qué alumno, qué alumna está, entre comillas, más en la clase, o está más interesada, o bueno, está desarrollando los problemas. Por eso es que lo toma la asistencia, para poder llamarles y preguntar. No aquí en la teoría, pero en la práctica sí, en la práctica sí lo hago. Y otra cosa más, hay algunas notas de práctica que aparecen bastante altas y hay otras que aparecen bajas. Y precisamente a eso voy. Yo les pregunto, tomo la asistencia y le pregunto a alguien, ya sea mujer o varón, le pregunto a una consulta y me contesta, yo les he dicho, ¿no? Todos tienen 20 y de ahí empiezan a bajar. Y si me han contestado una o dos preguntas a la misma persona, va a tener ese 20, pues. Esa es mi disposición. Y si no me contestó nada, va a llegar a la mínima. Claro, tal vez no llegue a 0, pero van a aparecer ahí a 12, 10, 8, como he puesto en algunos. ¿Por qué? Porque de repente no contestó, no estuvo. Ahora bien, sé, por mi experiencia también, que no todos les gusta hablar. Hay chicos, hay chicas que no están ahí pues un poquito más callados o más calladas. No es su forma de ser. Está muy bien, hay que respetar. Mientras que hay otros que sí, pues les gusta hablar, están comentando, aparentemente están preguntando, ahí quieren saber. Ok, también es su forma de ser. Pero a la hora de colocar la nota, ahí para mí es simple. Si en el examen tiene una nota aprobatoria, una nota buena, entonces ese chico o esa chica que no habla, no le voy a poner 0, pues, ¿no? Y decir que de repente ha tenido un problema por ahí, no sé, yo lo voy a entender. Pero si ese chico o esa chica tiene una nota baja, ¿cuál lo va a poner bajo en la práctica? Y es que no habla. Repito una vez más. Como no a todos les alcanzo a colocar, salvo las prácticas que le doy para todos, que serán 2 o 3 nada más, la otra mitad tengo que colocarla. Las coloco de acuerdo a su intervención. Si alguien no interviene, está bien, está en su derecho, puede intervenir, esa es una respuesta también. Pero hay que llenarla la nota. Entonces, ¿yo cómo lo lleno? Con lo que obtuvo en el examen. O sea, en otra palabra, si el examen está bajo, en la práctica está bajo. Aquellos que no intervienen, ¿eh? Así que por eso les pido que intervengan, para que demuestren que sí saben, pues, ¿no? Si no, ¿cómo podría calificarles? La única ratio que me da calificación es su examen. Si su examen está bien,
y no han intervenido, lo voy a poner una nota aprobatoria. Buena. O entiendo de repente mal, pero es mi forma de parecer, que esa persona sí conoce. ¿Ya? Consultas. Todo bien claro, ¿no? Sí, profesor. Para esta segunda unidad que ya empezamos, a ver un poquito más de exigencia. Y falta la tercera unidad, que es el producto. O sea, si han salido bien, no quiere decir estar bien, ¿eh? Que ser un poquito más exigente en esta segunda unidad. Le voy a colocar más nota en lo que corresponde a la práctica. O sea, más nota de lo que ustedes me transmiten, o sea, de sus intervenciones. Si no me intervienen, entonces van a tener la calificación respectiva. Entonces, intervengan, les conviene, en otras palabras. ¿Ya? Y por último, les he dicho, si intervienen y están mal, no se preocupen porque están aprendiendo. No tengan vergüenza, todos nos vamos a equivocar, ya les he dicho. Precisamente por eso es la clase. Porque si supieran, no estuvieran aquí. Pues. Esa es la lógica. Si todos supieran acá, los 30 y tantos que están aquí, supieran de todo, ya no estuvieran aquí. Ya. Pero como estamos aprendiendo, están aprendiendo, pues están acá. Entonces, que yo les pregunte, traten de, en la medida de lo posible, de responder. Sé que tienen muchos cursos, correcto, pero siempre hay un tiempito para leer, unos 10, 15 minutos lean y luego ya con la clase, con el PPT que le doy, más o menos esta es la idea que el profesor quiere que tenga. Entonces, vamos a retomar a la clase, la última parte. ¿Sí? Bien, en el tema de los motores de combustión interna, GNB o GNB, también es importante tener en cuenta la unidad. Entonces, acá en Perú, la base legal, se lo conoce esta es la actividad, las da, en primer lugar, ente fiscalizador del carburo, ¿no? Que es. Pero Sinermin se basa en las normas técnicas, o sea, lo que la parte de mecánica, la parte de diseño, la parte que fabrica, tiene. Entonces, se basa en eso para establecer las normas, los reglamentos. Entonces, mire, ahí arriba dice NTP, 111, 019, 020, 024. Son algunas de las normas técnicas que tenemos acá en Perú. Estas normas técnicas están en función de lo que les he dicho, de los fabricantes, de la parte académica, o sea, de las universidades, de las instituciones que se dedican, ¿no?, a los estudios, lo que encontramos en el mercado. Todo eso se junta y se establece esta norma técnica peruana. Entonces, estos números corresponden generalmente a la parte de acá. Estas normas técnicas están. ¿Quién lo coge? O sea, ¿quién lo utiliza? Bueno, el que fiscaliza el tema del hidrocarburo, en el caso de gas, Sinermin. Entonces, Sinermin agarra esto, que ya lo tenemos, y lo establece como un reglamento. Entonces aparecen estos reglamentos. Relación, operación con GNB de acuerdo a este decreto. Reglamento para la comercialización de gas natural comprimido, gas natural exportado. Estos reglamentos ya lo establece el fiscalizador. El fiscalizador en el caso del hidrocarburo, del gas es un hidrocarburo, es OSINAMIN. Entonces, aquí aparecen estas normas. Si ustedes pueden ver
agarren uno de estas normas técnicas peruanas. Por ejemplo, quieren saber sobre la estación de compresión, sobre el contenedor de almacenamiento, sobre la descarga que ocurre en una estación de servicio. Algunos lo dicen grifo, pero tengan en cuenta, un grifo no es una estación de servicio. Caso. El grifo es algo más pequeño. El grifo está compuesto de dispositivos de despacho de combustibles, nada más, y otros elementos de agua, aire, ¿no? Mientras que una estación de servicio, como su mismo nombre dice, estación, es algo más grande. O sea, ya no solamente tiene unas máquinas, sino ya tiene varias máquinas, tiene islas. Aparte de las islas, ya tiene otros sistemas de mantenimiento mecánico, ¿no? Ya tiene inclusive hasta un expendedor, pues, de alimentos o de otros elementos, ya sea mecánicos, de servicios, pues, no sé, de agua. Ese se llama una estación de servicio. Entonces, cuando yo les hable de estación de servicios, se refiere a esos lugares. No se confundan con los grifos. El grifo es algo más chiquitito, más pequeño. Ojalá que algún día tengamos otros cursos, otras clases y veamos la diferencia entre eso. Entonces, la NTP 111-031 está destinado o está apropiado para lo que queremos saber de la estación de compresión y la estación de descarga. Ahí aparece toda esa parte técnica. Esta norma sirve para realizar los reglamentos. En el reglamento va a decir, en la estación de servicio debe de tener tal condición. Eso va a estar acá ya. Mientras que en la norma va a decir, la estación de servicio debe tener los tanques de almacenamiento separados a 6 pies, o sea, 1.8 metros de límite fronterizo. Esa es la parte técnica. En el reglamento, se agarra esa parte técnica y se agrega, ¿no? En la estación de servicio debe estar acorde a la NTP 111-031. Aparte de ello, debe tener otras funciones tal. Ese es el reglamento. Y así, ese reglamento funciona para el GNB, GNC. Pero como ya habíamos dicho hace 2 clases, GNC en nuestro caso es el GNB utilizado en los vehículos. Es muy importante esto de la base legal. ¿Por qué? Que ahí en las normas técnicas vamos a encontrar, digamos, también las ecuaciones, las relaciones, cómo se obtiene por un lado vamos a poner equipamiento, por otro lado procesos, cuando se utilice el gas natural como GNV. Bien, entonces ahora vamos siguiendo ya a la última parte, todo este esquema de motor de combustión interna con GNV. Esta última parte comprende que es las emisiones, ¿no? Entonces he tomado unos pantallazos de lo que sucede en Colombia. Los colombianos, díganle lo contrario, pero nos aventajan bastante en el tema de hidrocarburos. También en el tema de hidrocarburos, incluso en la parte de electricidad, es muy bueno. Trabajado con colombianos, conocen bastante, tienen una buena academia, en otras palabras, buenas universidades, en términos de hidrocarburos y en términos de electricidad. Una muy buena referencia para Latinoamérica. Entonces, ellos han hecho unos estudios sobre eficiencia energética y emisiones. ¿Por qué eficiencia energética? Porque la eficiencia energética tiene que ver con el consumo, ¿no?, del combustible, el uso del combustible. En este caso, el GNV. Y por ejemplo, acá al lado inferior derecho de su pantalla, ¿no?, inferior derecho, están unas ciudades. Miren, está Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, ¿no?, que aparece en la gráfica principal. Y en el eje X están los motores, ¿no?, la cantidad, o sea, dice GNV menores de 1500 centímetros cúbicos.
gasolina menores de 1500 centímetros cúbicos, GNB mayor a 1500 centímetros cúbicos y gasolina mayor a 1500 centímetros cúbicos. Esa es la capacidad, el volumen del motor. Bien, en el eje de la Y está la eficiencia, ¿no? Es millones de Joule, no es millones, disculpen, miles de Joule sobre 100 kilómetros. Miles de Joule sobre 100 kilómetros, ¿no? Entonces, miren lo que ocurre con los motores. Vamos a poner de frente, nos vamos al GNB. El GNB es un motor pequeño, menor a 1500 centímetros cúbicos. Entonces, miren lo que ocurre en la ciudad de Bogotá. Con menor a 1500 centímetros cúbicos y nos vamos al lado, al medio prácticamente, GNB mayor a 1500 centímetros cúbicos. ¿Pueden ver? A ver. Sí, profesor, sí se puede ver. Ya. Sí, profesor. Correcto. Respondan porque de repente se fue, estoy en el aire. Ya. Con GNB, que es en todas las ciudades, ¿no? En todas las ciudades, más o menos, ¿cuánto tenemos? Tenemos 378, 383, en Cali 414, en Medellín 458. Una eficiencia. ¿Ya? Ahora, miremos la gasolina. Miren en Bogotá, 375, 384, 351, 389. ¿Lo ven? ¿Qué significa? ¿Quién es más eficiente? ¿El que consume más o el que consume menos? A ver, primera pregunta, general para todos. De acuerdo a la gráfica. ¿El que consume más Joule por 100 kilómetros o el que consume menos Joule por 100 kilómetros? ¿Quién es más eficiente? Voy a decir, mi carro consume, voy a ponerlo así, ¿ya? Mi carro consume 1.000.000 de joules por 100 kilómetros. Y mi otro carro, tengo dos carros, ¿ya? Y el otro carro consume 1.500.000 de joules por 100 kilómetros. ¿Quién es más eficiente? ¿El que consume 1.500.000 o el que consume 1.000.000? Por la misma cantidad de distancia. Que consume menos. O sea, consume una mínima cantidad y requiere y tiene el mismo resultado. Así es, joven. Entonces nos damos cuenta que el GNB, que son menores, ¿no? El GNB menores de 1500 centímetros cúbicos, o sea, los más chiquitos, los motores más chiquitos, son los peores, comparados con la gasolina, por decirlo. Ya. Ahora, los GNB que tienen mayor a 1500 centímetros cúbicos, que es el color plomo, ¿no? Medio violáceo, ese plomito, comparado con la gasolina, pues, en algunas ciudades, por ejemplo, en Barranquilla, aparece peor. Pero, por ejemplo, en Cali aparece menor, ¿no? De repente puede ser, a veces también ocurre la adulteración, ¿eh? O sea, o también, no vayamos a lo malo, ya. El producto, de repente el producto en Barranquilla es peor que en Cali.
Eso de ahí también sí hay, ¿ah? Así como hay productos de buena calidad, hay combustibles también. O sea, hay GNB, digamos, en el norte, es diferente al GNB que está, por ejemplo, en Lima. Esa es la calidad del producto. Entonces, de repente, por eso también. Pero en líneas generales, dice, la eficiencia, al lado derecho, ¿no? Dice, la eficiencia energética de los vehículos con motor encendido por chispa, operados con gas natural vehicular, convertidos, generalmente estamos hablando de estos convertidos, es menor en un 10% en promedio en comparación con la operación a gasolina oxigenada. ¿Ya? Este es el primer cuadro de este estudio que hicieron en Colombia. Vamos al otro cuadro. Emisiones. Emisiones. A ver. En el eje Y, dice en el lado izquierdo de su pantalla, dice hidrocarburos metanínicos totales gramos por kilómetro. Y en el lado derecho, en el eje Y, dice óxido de nitrógeno, ya, gramos por kilómetro, ¿no? Y aquí hay un problemita serio, ¿eh? Miren, ¿eh? O sea, ¿qué es esa raya azul? ¿Ven en la columna azul? La columna azul se refiere al GNB en los motores más pequeños, ¿eh? En los de 1500, menores a 1500 centímetros cúbicos. Entonces, para los óxidos de nitrógeno, se dispara. Y lo que tiene menos óxido de nitrógeno, pues son las gasolinas, pues, ¿no? Aunque acá hay uno en Bogotá, ustedes pueden ver, el GNB de los motores más grandes, de los mayores a 1500, es pequeño, 0,6. Miren en el lado derecho de su pantalla. A ver si lo ven acá el mouse. Acá. En Bogotá, 0,6 en los motores de mayor a 1500. Y en los otros cuadros, pues digamos que las gasolinas están un poquito menor a la cantidad de óxido de nitrógeno comparado con el GNB. Ahora, nos vamos a los otros lados, a los metánicos. O sea, que lo llamamos hidrocarburos sin quemar. Ojo, hidrocarburos sin quemar. Son cancerígenos, por si acaso. Busquen ahí en su internet los THC, es como particulado, porque lo absorbemos, y que hay un estudio que estaba viendo recientemente acá en unos cursos que tengo, producen hasta estos famosos paros cardíacos. ¿Por qué? Porque ingresa a nuestro torrente sanguíneo. Como ese material es del tamaño de ese virus que ha aparecido, el material genético, bueno, 0.2 micrómetros, más o menos ese es el diámetro de estos THC, ingresa pues a nuestro cuerpo y se va al torrente sanguíneo y se va acumulando. Bien, entonces ahí está. En el GNB, en los motores pequeños, es grande. Mientras que en los motores grandes, o sea, mayor a 1500, es un poquito menos comparado, ¿no?, con los motores más pequeños. En resumen, ¿qué es lo que me transmite este cuadro? En este cuadro dice que los motores a GNB pequeños, entre comillas, son más contaminantes, comparado con los motores de GNB mayores a 500, ¿no? O sea, más grandes. Y tiene que ver con esa relación aire-combustible, con esa longitud del émbolo, ¿no?, con ese ciclo. Ese ciclo tiene que ver. Por otro lado, ¿qué más? Si yo tengo un motor mayor a 1500, pues sí, va a estar mucho mejor. Va a estar mucho mejor. Va a estar más o menos como un motor de gasolina menor a 1500. Ya. Ojo, por si acaso, me acuerdo que me preguntaron una vez, pero acá dice gasolina y nosotros ya no se vende la gasolina acá, ahora se dicen gasol, ¿no? Cuando van a una estación de servicio o a un grifo, por decir, dicen deme gasol,
del 95, del 98, ¿no? Incluso el 84 ya creo que también ya lo sacaron del mercado. Ya no hay. Pero ese gasol no es que sea netamente un biocombustible, es una mezcla. El gasol es una mezcla de gasolina más un biocombustible. O sea, un biocombustible, por ejemplo, el etanol, que viene del campo de cultivo de la caña, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mezclan la gasolina más el etanol. Pero lo que ustedes de repente no saben es que esa mezcla, la gasolina es más del 90%. Y por un tema comercial se llaman gasol. Qué bueno fuera que la mayor cantidad fuera un biocombustible y la menor cantidad de gasolina. No, no es así. Hay una mayor cantidad de gasolina y mezclado con otro y se dice gasol. Es más comercial. Que también el que se interesa en esta parte de hidrocarburos va a conocer un poco. Entonces, resumiendo, el uso de gas natural vehicular aumenta en 150 y 600% los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos sin quemar respectivamente en comparación con el uso de las gasolinas, los gasoles, ¿no? Oxigenados en motores de combustión interna encendidos por chispa. ¿Ya? O sea, no es que GNB y GLP no emitan, emiten, claro, en menor cantidad, pero sí emiten. De repente, lo que no emiten es CO2, eso sí es cierto, ¿eh? CO2 emiten pequeño. ¿Por qué? Porque ya en la planta de tratamiento se les ha retirado, por un lado. Y por otro lado, a la hora de la combustión, el proceso de la combustión, este CO2 disminuye, mientras que la gasolina, los gasoles sí, emiten más CO2. Eso sí es cierto. Pero hay otras cositas que hay que tenerlo en cuenta como estos, ¿eh? Los THC y los óxidos de nitrógeno. A ver, queda como trabajo para ustedes, porque estos van a hacer un trabajito ya de aquí para la próxima semana, para este jueves, no, para el otro próximo jueves. En el jueves ya lo voy a decir, pero vayan viendo. ¿Qué es lo que produce los óxidos de nitrógeno? ¿Son buenos o son malos? Ya, los THC más o menos ya les dije. ¿Qué es bueno, es malo para el motor? Segundo, ¿es bueno o malo para la salud? O para el medio ambiente ya en general. Esos óxidos de nitrógeno. NO. NOx. Así que eso va a quedar como un trabajo. Entonces, hasta aquí es el tema del motor a combustión interna desde un punto de vista, motor de combustión interna con GNP, pero desde un punto de vista de la conversión a gas natural. No le dije, eso es lo que la sumilla se me pidió, se me alcanzó, ¿no? Esta parte mecánica. Entonces, el día jueves vamos a hacer un poco más de ejercicios acerca de este tema. ¿Ya? Antes de retirarnos, ¿consultas? Sí, ha estado claro, profe. ¿Hoy día se está claro? Sí. Bien. Ok. Ya, entonces, si no hay alguna consulta, alguna pregunta, hasta ahí nomás por hoy día. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Entonces, tenemos, verdad, ustedes el jueves, he visto por ahí que también van a tener capacitación de esto de virtual, ¿o no? ¿Capacitación sobre qué, profesor? Disculpa. No, profe, no nos han dicho nada. Ah, ya, mejor, entonces no han escuchado nada. Ajú. Mejor, mejor.
Pero por ahí algo había. Pero si hay algo, me confirman, me avisan, ya mañana. Si no, el jueves normal, ya. El jueves a la hora indicada, que es a las 10. No, a las 8 es con ustedes. 8 de la mañana. muy bien, chicos, chicas, muchas gracias. Si no hay consultas, eso sería todo por hoy día. Hasta el día jueves. Ok, profesor, listo. Hasta el día jueves. Hasta luego, Gracias. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.